Este hombre no tenía hijos, gritó la sobrina, golpeando la mano en la mesa del notario. El notario se ajustó los lentes, miró el papel amarillento en sus manos y respondió, con la voz calmada de quien sabe que va a cambiar la vida de todos los presentes. ¿Antenía? Sí, señora. Y el nombre de él está justo aquí, junto con la firma de su tío Nun. Una casa grande, llena de parientes, vestidos de negro. Una herencia que parecía segura. Y un secreto guardado durante 25 años, escondido bajo la tierra roja de una hacienda de café. Tendrá el amor prohibido de un hombre, escondido toda la vida, el derecho de vencer después de la muerte. Ahora, dejen su comentario aquí abajo y suscríbanse al canal. Y díganme una cosa, ¿ustedes ya han tenido un gran amor? Ahora vengan conmigo, que les voy a contar esta historia. Don Anacleto era conocido en toda la región como el hombre más callado del interior, dueño de una hacienda de café que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Vivía solo en una casa demasiado grande para un hombre solo. Nunca se casó, nunca se supo de ninguna mujer en su vida, y fue así, con esa fama de solterón arisco, que envejeció hasta el día en que su corazón se detuvo, de repente, bajo el árbol de Yaviotíkova, que él mismo había plantado cuando aún era joven. Los empleados de la hacienda lo encontraron sentado en el banco de madera que quedaba bajo el árbol, el sombrero caído a un lado, los ojos cerrados como quien solo descansaba después de un largo día de trabajo. Así partió un hombre que había pasado toda la vida escondiendo lo que sentía, en silencio, de la misma manera en que había vivido. La noticia corrió rápido por la región. En pocas horas, la casa grande ya estaba llena de parientes que Anacleto apenas veía una vez al año. Doña Firmina, su única hermana viva, lloraba en el umbral de la puerta, pero detrás de las lágrimas, sus ojos ya medían las habitaciones, los muebles, las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su hijo, Belarmino, un hombre de habla suave y mirada calculadora, ya caminaba por la propiedad como si cada palmo fuera suyo, contando los bueyes en el corral, evaluando el valor del granero lleno de café recién cosechado. Mi tío no tuvo hijos, decía Belarmino a quien quisiera escuchar, mientras caminaba por los pasillos de la casa grande, examinando los muebles antiguos. La herencia es nuestra, por derecho. ¿Quién más podría heredar todo esto, sino nosotros? Nadie lo contradecía. Después de todo, era voz corriente en la región que Anacleto había vivido y muerto solo, sin esposa, sin descendencia conocida. Los vecinos que vinieron a dar el pésame repetían en voz baja la misma historia. Un hombre bueno, trabajador, pero cerrado como puerta de iglesia en día de semana. Nadie sabía de noviazgos, nadie sabía de amores. Solo un hombre y su tierra, año tras año, como si la soledad fuera el único destino que él hubiera elegido para sí. Pero había alguien que sabía de un secreto, y ese alguien observaba todo desde un rincón discreto de la sala. Silamabao, abuela Hichiñao, la mujer más anciana de la hacienda, que había trabajado para Anacleto desde niña y lo había visto crecer, sufrir y envejecer solo. Había sido ella quien lavaba su ropa, cocinaba sus comidas y había sido testigo a lo largo de décadas de los silencios pesados de aquel hombre que cargaba un peso invisible en los hombros. Mientras los parientes discutían sobre las divisiones en la sala principal, ella se quedó parada en el pasillo, mirando el retrato del patrón en la pared, y susurró para sí misma que, si supieran la verdad, no estarían tan apurados, porque había, sí, un hijo que Anacleto nunca tuvo el coraje de asumir delante del mundo, no por vergüenza del niño, sino por un amor que la sociedad de aquel tiempo jamás permitiría reconocer. Décadas atrás, cuando aún era joven y lleno de sueños, Anacleto se había enamorado de Benedita, una mujer esclavizada que trabajaba en la misma hacienda
que había pertenecido a su padre. Ella cantaba mientras trabajaba en la huerta. Una voz clara que parecía atravesar el viento y llegar hasta donde quiera que Anacleto estuviera. Fue así, entre el olor a tierra mojada y el sonido de aquella voz, que su corazón se rindió, sin pedir permiso, sin elegir el momento correcto. Un amor nacido en silencio, alimentado a escondidas, entre el miedo y la ternura. Un amor que, si era descubierto, costaría la vida de ella y el honor de la familia de Ellen. Se encontraban al atardecer, cerca del arroyo que cortaba la propiedad, donde los árboles formaban un techo verde que escondía las dos miradas que se buscaban desde hacía semanas. Allí, lejos de los ojos del mundo, Anacleto era solo un hombre enamorado y Benedita solo una mujer que soñaba con un destino diferente al que le había sido impuesto al nacer. Abuela Hichiñá, aún niña en aquella época, fue quien, sin querer, presenció los primeros encuentros de los dos. Guardó el secreto durante toda la vida, como quien guarda una piedra preciosa dentro del pecho, sabiendo que revelarla demasiado pronto podría destruirlo todo. Cuando Benedita quedó embarazada, Anacleto sintió al mismo tiempo la mayor alegría y la mayor desesperación de su existencia. Él la amaba de verdad, pero el mundo a su alrededor no dejaba espacio para que ese amor existiera a la luz del día. Si su padre lo descubría, o peor, si la sociedad de la región lo sabía, las consecuencias recaerían sobre Benedita, no sobre él. Fue por miedo a perderla de una manera aún más cruel que Anacleto eligió el silencio, incluso sabiendo que ese silencio le costaría caro a su propio corazón. Hizo lo que pudo, compró la libertad de ella en secreto, usando ahorros que guardaba desde hacía años, y le dio una casita apartada, al borde del camino que llevaba al pueblo vecino. Mantuvo al hijo a distancia, como quien cuida de una flor que no puede cortar, apareciendo solo en visitas cortas, siempre con el pretexto de entregar provisiones o verificar la cosecha de una huerta que en realidad ya no necesitaba cuidado. El niño creció sabiendo solo que un padrino cuidaba de él. Él nunca supo que aquel hombre de ojos tristes que aparecía de vez en cuando trayendo comida y medicina era, en realidad, su padre. Anacleto observaba a su hijo jugar desde lejos, sin poder acercarse como deseaba, sin poder enseñarle a montar a caballo o a reconocer las estrellas, cosas que un padre común haría sin pensarlo dos veces. Benedita murió joven, de una fiebre que los médicos del interior no supieron curar. Anacleto lloró solo, encerrado en su propio cuarto, sin poder asistir al velorio como un hombre enlutado tiene derecho, porque a los ojos de todos, él era solo un hacendado caritativo que ayudaba a una familia pobre, y el niño, ya joven, fue criado por una familia vecina, sin nunca imaginar la verdad que se escondía detrás de la bondad discreta de aquel hacendado solitario. Anacleto nunca tuvo el coraje, o tal vez nunca tuvo la oportunidad de contar la verdad en vida. Envejeció observando a su hijo crecer de lejos, casarse, tener sus propios hijos, sin nunca poder decir las palabras que cargaba desde hacía décadas. Pero guardó, durante todo ese tiempo, un testamento lacrado en el notario de la ciudad, esperando el día en que la verdad, por fin, pudiera ser dicha sin miedo. Y aquel día había llegado. El notario de la ciudad era pequeño, con paredes de revoque descascarado y un ventilador de techo que chirriaba sin parar, un sonido que se mezclaba con el bullicio nervioso de los parientes reunidos aquella mañana. Allí se reunieron los herederos de Anacleto, vestidos con sus mejores ropas de luto, ansiosos por escuchar la lectura del testamento. Doña Firmina se sentó en la primera silla, el pañuelo ya listo en las manos, no de tristeza, sino de expectativa. A su lado,
Belarmino golpeaba el pie en el suelo de tabla, impaciente, verificando el reloj de bolsillo cada pocos minutos. Otros parientes más lejanos también asistieron a primos que Anacleto casi no conocía, sobrinos nietos que nunca habían pisado la hacienda, todos atraídos por la expectativa de una fortuna que creían segura. La sala pequeña apenas contenía tanta gente, y el calor de la mañana, sumado a la ansiedad general, dejaba el ambiente pesado. El notario, un hombre bajo y de lentes gruesos, carraspeó antes de comenzar y anunció que procederían a la lectura del último testamento y voluntad de Anacleto Vieira dos Santos. Un silencio inmediato se apoderó de la sala, roto solo por el chirrido constante del ventilador. Desplegó el papel amarillento con cuidado, como quien maneja algo sagrado, y comenzó a leer en voz alta, pausadamente: yo, Anacleto, en pleno juicio, dejo registrado que todo lo que construí en vida, tierras, ganado, casa y bienes, no pertenece a sobrinos lejanos que apenas conocieron mi corazón. Pertenece a mi hijo, fruto del único amor verdadero que tuve en la vida, a quien nunca tuve el coraje de llamar hijo delante del mundo, pero que siempre fue y será mi Mayo. Eres riqueza. Un silencio pesado se apoderó de la sala, seguido de un murmullo general que crecía como una ola. Belarmino se levantó de un salto, el rostro rojo de ira, gritando que aquello era imposible, que su tío nunca se había casado, nunca había tenido ningún hijo, y que solo podía ser un error o un golpe de algún aprovechador que quería beneficiarse de la situación. Doña Firmina intentó calmar a su hijo, tirándolo del brazo, pero Belarmino seguía insistiendo en que aquello era una injusticia, que la familia merecía aquella herencia, después de años de convivencia, aunque distante, con el tío. El notario levantó la mano, pidiendo calma, y esperó que el bullicio disminuyera antes de continuar la lectura. El nombre de mi hijo es Deodato, criado por Zacarías y Josefina, moradores del Camino Viejo del Río. Él nunca supo la verdad. Pido que, al leer estas palabras, tengan la bondad de contarle lo que yo nunca tuve el coraje de decir, aunque fue amado desde el primer instante por un padre que temió al mundo más de lo que temió perderlo. El notario hizo una pausa, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y continuó leyendo un fragmento aún más personal. Sé que este documento va a causar dolor y revuelta entre quienes esperaban esta herencia. Pido perdón por eso, pero no puedo, incluso después de muerto, negar una vez más la existencia del único hijo que engendré en este mundo. Que la justicia finalmente hecha compense, aunque tarde. Todos los años en que fui demasiado cobarde para actuar, doña Firmina llevó la mano a la boca, incrédula, con los ojos llenos de lágrimas. Abuela Hichiñau, que asistía desde un rincón discreto, dejó que una lágrima corriera, no de sorpresa, sino de alivio. Finalmente la verdad salía a la luz, después de tantos años, guardada dentro del pecho. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Deodato, ahora un hombre de mediana edad, padre de familia, trabajador humilde de una pequeña parcela, seguía su rutina común, cuidando de la plantación, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Recibió la noticia a través de un mensajero enviado por el notario, un joven en un caballo cansado, que entregó el billete lacrado y esperó, curioso, para ver la reacción de aquel hombre sencillo. Deodato leyó el billete 2 veces, sin entender bien lo que aquellas palabras formales significaban. Pidió al mensajero que repitiera de dónde venía, y el joven explicó que era del notario de la ciudad y que había un asunto de herencia relacionado con el fallecido Anacleto Vieira dos Santos. Debe ser un error
le dijo a su esposa, Rosalina, que lo observaba preocupada, mientras terminaba de tender la ropa lavada en el tendedero. Yo nunca conocí bien a ese hacendado, solo sé que aparecía de vez en cuando en casa, cuando yo era niño, y traía cosas para mi madre. Mi madre decía que era un padrino generoso, pero nunca contó más que eso a Rosalina, más atenta. Soltó la ropa a un lado y tomó las manos de su marido, mirándolo profundamente a los ojos. Le preguntó en voz baja, ¿y si no fuera un error? ¿Y si aquel hombre, todo este tiempo, fuera más que un extraño generoso? Le recordó al marido que él mismo varias veces había comentado sobre la tristeza en los ojos de aquel hacendado, sobre cómo parecía querer decir algo y nunca lo decía. Diodeto se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte por donde el sol comenzaba a ponerse, sintiendo por primera vez que tal vez toda su vida escondía una verdad que jamás había imaginado. Esa noche apenas pudo dormir, revolviendo en la memoria cada visita de aquel hombre callado, cada gesto de cuidado que, en su momento, parecía solo caridad y que ahora ganaba un peso completamente nuevo. Al día siguiente, decidió atender el llamado del notario, incluso contra la voluntad de algunos vecinos que desconfiaban de trampas. Rosalina insistió en que fuera, diciendo que merecía, al menos, escuchar la verdad con sus propias palabras de algo que había guardado dentro de él durante tanto tiempo, sin explicación. Días después, Diodeto fue convocado a presentarse en la hacienda para conocer, por fin, la verdad completa sobre su origen. El viaje hasta allí fue largo, hecho en una carreta prestada por un vecino, y durante todo el camino revolvió preguntas en su cabeza, sin conseguir organizar los pensamientos. Al llegar, fue recibido con desconfianza por los parientes de Anacleto. Miradas atravesadas, susurros por los rincones. Belarmino, al verlo bajar de la carreta, con ropa sencilla y manos callosas de trabajo, torció la nariz y comentó, en voz baja pero audible, que aquel hombre no tenía cara de heredero de hacienda alguna, pero fue abuela Raitinja quien lo acogió primero, saliendo apurada de la casa grande tan pronto supo de su llegada, tomando sus manos callosas entre las suyas, los ojos llenos de una emoción que se había acumulado durante décadas. Diodeto, hijo mío, dijo ella, con la voz entrecortada, casi sin poder terminar la frase. Yo conocí a tu madre, una mujer hermosa, de corazón enorme, y conocí el amor que ella y tú, Anacleto, tuvieron, escondido del mundo entero, porque el mundo no dejaba que ese amor respirara. Lo invitó a sentarse a la sombra del árbol donde Anacleto solía descansar. Y allí, despacio, le fue contando todo en los encuentros escondidos cerca del arroyo, el miedo constante de ser descubiertos, la libertad comprada en secreto, las visitas disfrazadas de caridad. Diodeto escuchaba en silencio, el rostro lleno de una mezcla de asombro y dolor, mientras las piezas de toda una vida finalmente encajaban. Después de contar la historia, abuela Raitinja lo llevó hasta el cuarto del hacendado, intacto desde su muerte, el olor a cedro y tabaco aún impregnado en las paredes. Le mostró una pequeña caja de madera escondida detrás de un armario, cubierta por una fina capa de polvo. Dentro, cartas nunca enviadas, un retrato descolorido de una mujer de sonrisa dulce y un billete, escrito con letra temblorosa, fechado pocos meses antes de la muerte de Anacleto. Diodeto tomó el retrato con las manos temblorosas, reconociendo allí, en los rasgos del rostro, algo que le era familiar, tal vez la misma forma de ojos que veía en el espejo todas las mañanas. Se sentó en la cama del hacendado y comenzó a leer el billete en voz baja. Hijo mío, si algún día estas palabras llegan hasta ti, sabe que cada gesto de bondad que recibiste en silencio, cada remedio, cada saco de harina
dejado en tu puerta. Venía de un padre que no tuvo el coraje de abrazarte en la plaza pública, pero que te amó todos los días de su vida. Perdona mi cobardía. No dejes que ella defina quién fui. Te dejo no solo tierra, sino la prueba de que el amor, incluso escondido, nunca dejó de ser verdadero. El billete continuaba. En otro fragmento, recuerdo cada cumpleaños tuyo que observé de lejos, escondido detrás de la cerca, sin poder acercarme. Recuerdo la primera vez que montaste a caballo solo, y como casi grité de orgullo, pero me contuve, como siempre me contuve. Si pudiera volver en el tiempo, tal vez hubiera tenido el coraje de actuar diferente. Pero no puedo volver. Solo puedo, ahora, tarde, decir la verdad. Andiodeto leyó las palabras con la voz entrecortada, las manos temblando, tanto como la letra del billete. Décadas de preguntas sin respuesta, de un vacío que nunca supo nombrar, finalmente encontraban sentido. No sintió rabia. Sintió, por primera vez, que pertenecía a alguien, que su existencia formaba parte de una historia mayor de lo que había imaginado. Abuela Raitinja se quedó a su lado en silencio, dejando que el momento se desarrollara sin prisa, como quien sabe que ciertos dolores y ciertas alegrías necesitan tiempo para ser comprendidos. En los días siguientes, Belarmino, aún inconforme, intentó impugnar el testamento en la justicia, alegando fraude e insistiendo en que aquel hombre sencillo había forjado toda la historia para apoderarse de las tierras. Contrató un abogado de la ciudad grande y llevó el caso ante un juez, exigiendo que el testamento fuera anulado. Pero las pruebas eran claras. A los registros de pagos antiguos guardados por el propio Anacleto, el testimonio firme de abuela Raitinja, que relató cada detalle de la historia con riqueza de detalles, y las cartas nunca enviadas, escritas a lo largo de décadas, todas con la misma caligrafía del testamento. El juez, después de analizar cada documento con cuidado, decidió que la verdad, por más que incomodara a algunos, no podía seguir siendo escondida o negada. Belarmino salió del tribunal derrotado, sin conseguir esconder la amargura en el rostro. Doña Firmina, al contrario de su hijo, buscó a Deodato días después, en un gesto inesperado, y le pidió disculpas por la forma en que la familia lo había tratado al principio. Dijo que, a pesar de todo, reconocía allí un poco del hermano que había perdido, y que le gustaría, si era posible, mantener algún contacto en el futuro. Meses después, Deodato asumió la hacienda, no con orgullo de riqueza, sino con el peso dulce de honrar la memoria de un padre que lo había amado de lejos toda la vida. Trajo a Rosalina y a sus hijos para vivir en la casa grande, y poco a poco fue aprendiendo a cuidar de la tierra que, sin saberlo, ya formaba parte de su historia desde el nacimiento. Bautizó el árbol de Yavioticaba, donde Anacleto había muerto, con una pequeña placa de madera, tallada por él mismo, en las noches en que no conseguía dormir, donde mandó grabar solo una frase: aquí descansó un hombre que amó en silencio, pero que nunca dejó de amar. Ypsilon, abuela Hichiña, ya muy anciana, se sentaba muchas tardes bajo aquel árbol, al lado del hijo que finalmente había encontrado su lugar, contando historias sobre la mujer de sonrisa dulce y el hacendado callado que la había amado más de lo que cualquier palabra jamás podría expresar. Los nietos de Deodato crecieron escuchando esas historias, aprendiendo desde temprano que el amor verdadero, incluso cuando el mundo intenta callarlo, encuentra una manera de atravesar el tiempo. Esta historia nos hace pensar sobre cuántos amores verdaderos el mundo ya ha sofocado por miedo, por prejuicio, por convenciones que nada tenían que ver con lo que realmente importa: el sentimiento humano. Anacleto no fue un hombre cobarde, fue un hombre que amó dentro
de los límites que le fueron impuestos, y que incluso tarde encontró el coraje para dejar que la verdad venciera. ¿Cuántas familias esconden historias parecidas? ¿Cuántos hijos crecen sin saber cuánto fueron amados, porque el amor que los generó no cabía en las reglas de su tiempo? ¿Y cuántas veces la verdad, incluso demorando décadas en aparecer, aún así llega a tiempo de curar algo? Queda la lección el amor verdadero, incluso guardado en silencio, incluso aplazado por toda una vida, siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque sea a través de un papel amarillento, leído en voz alta, décadas después, y queda también el recordatorio de que el coraje de decir la verdad, incluso tardía, vale más que todo el silencio acumulado a lo largo de los años. Si esta historia tocó tu corazón, deja aquí en los comentarios lo que sentiste. Y no olvides suscribirte al canal para no perder las próximas historias. Porque aquí, todas las semanas, hay una nueva historia de vida, amor y superación esperándote.